¿qué tal? Bienvenido a mi canal otra vez. Yo soy Bea y esta vez tenemos una reseña de un libro guatemalteco. Hoy estaremos hablando de La calle donde tú vives. Este es el tomo 6, publicado por Artemis Edinter y escrito por Héctor Gaitán. Héctor Gaitán nació el 25 de enero de 1939. Fue locutor, periodista y escritor guatemalteco. Fue el creador del programa radial en 1967, La calle donde tú vives, que luego fue publicado en varios tomos. El tomo 6, como los demás, es una sucesión de historias que son relatadas por varios personajes que te van explicando, por ejemplo, un suceso paranormal o una leyenda urbana, pues historias que generalmente cuando tú vas a un pueblo o vas a un cementerio te cuentan. La verdad es que el libro es muy fácil de leer, es muy corto, realmente no se puede hablar de algo en específico sobre el libro, ya que son varias historias. Pero sí les puedo decir que hay historias muy interesantes aquí, historias que yo nunca había escuchado o leído. Y la verdad es que es muy divertido y muy bonito saber que existen varias historias en este país que no son como La Llorona, El Sombrero, que son las más comunes o las que más escuchamos, sino que estas son historias nuevas. Y lo interesante es que son varios tomos, entonces pues hay varias historias que tal vez tú no conoces o tal vez sí conoces y tal vez son contadas de diferente manera en este libro. Así como este libro y varios libros los podrás encontrar en la Filgua, que es del 14 al 24 de junio, y que podrás encontrar bastantes libros guatemaltecos o también internacionales con muy buenos descuentos. También si eres estudiante, pues la entrada es gratis, o si no, la entrada te cuesta 5 quetzales. Habrá muchas actividades en la Filgua, como presentación de libros, talleres, conferencias, vendrá Benito Taibo otra vez, y con los booktubers tendremos dos presentaciones, una el 19, creo que es martes, a las 4 de la tarde y el viernes 22 a las 8 de la noche. Aparte, con Mónica y con Sam tendremos un conversatorio de Rubén Darío el jueves a las 10 de la mañana. De igual forma les dejaré toda la información aquí abajo. No olviden de suscribirse y comentar si ustedes han pasado o conocen de alguna historia aquí de Guatemala o que le hayan contado sus abuelitos o sus papás, no sé, o que les haya pasado a ustedes. No olviden de comentarla aquí abajo, me encantaría conocer sus historias. Y nosotros nos veremos en un próximo video. Bye. Mi abuelita cuenta la historia que ella le pasó y lo vivieron sus familiares. Ella tenía una hermana que tenía una especie de enfermedad o cáncer terminal, ya estaba muy enferma, muy avanzada, y tenía unos hijos. Pero los hijos no eran creyentes en Dios, no eran religiosos, no creían nada en ese mundo sobrenatural. Ella era muy religiosa y les dijo: a ustedes no creyentes, cuando yo me muera y vea a Dios, les voy a venir a echar agua para que vean que Dios existe. Se rieron todos y quedó como una broma. A los meses, a los 3, 4, 5 meses, efectivamente ella fallece a causa de su enfermedad. Entonces hicieron el funeral, los respectivos oficios y los rezos, y ahí terminó todo. Después de su muerte, como a los 2 meses después de su muerte, los hijos estaban en la casa de ellos, cenando tranquilamente, cuando en eso estaba la cocina a la par, y a la par de la cocina estaba la lavandería, el cuarto donde estaba la lavadora y la ropa sucia para lavarse y todo eso. Ellos estaban cenando y en eso escucharon un gran ruido, que se caía algo y ¡plash! Así todo el agua, ¿verdad? Ellos se levantaron y fueron a ver a la lavadora, donde estaba en la lavandería. Donde estaba la lavadora había una cubeta grandísima de agua y esa cubeta salió volando para la puerta y cayó en la puerta y mojó toda la puerta y la pared y todo eso. Se quedaron asustados, dijeron: mi mamá vio a Dios y nos está avisando. Porque la lógica de Dios decía: si se hubiera caído, se hubiera derramado así, se hubiera caído, pero no de la lavadora hacia la puerta, o sea, como una cubeta llena de agua iba a salir volando y estrellarse contra la pared con todo el agua. Quedó como una anécdota que los hijos de ella lo vivieron, o sea, serían sobrinos de mi abuelita, lo vivieron con su hermana, y ella nos transmitió a nosotros esa historia. Ya quedó como una leyenda, un mito. ¿Es cierto o no es cierto? Yo no sé, pero eso fue lo que sucedió. Cuando yo tenía 9 años estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música y creo que todos saben que ahí siempre espantan. Saben la historia del policía y el baño de mujeres, que se suicidó. Saben la historia del niño que corre en el auditorio. Pero algo que a mí me pasó y creo que fue como que lo más perturbador de mi vida, estaba recibiendo clases de piano. No me acuerdo cómo era el nombre de mi maestra, y sí está, hola. Pero bueno, nos tocó, hay un salón en el segundo nivel donde hay 2 pianos de cola, o por lo menos en el tiempo donde yo estaba estudiando, y eso era. Entonces fue bastante raro porque me tocaba hacer una pieza que es de 2 pianos, y pues mi maestra estaba en un lado y yo estaba del otro lado, pero los pianos estaban viendo.
Entonces mi maestra me dijo, solo voy a ir a traer algo, y se fue. ¿Qué sé? Yo empecé a tocar y comencé a escuchar que estaban tocando la otra pieza, o sea, la otra parte que yo estaba tocando, ¿va? Entonces, y yo seguí tocando porque dije, bueno, de plano alguien en otra clase se la sabe y me está ayudando. Entonces seguí tocando y seguí tocando. Que si el ruido se empezó a hacer más fuerte y yo me quedé como, no puede ser, y siguieron tocando. Entonces yo dejé de tocar y seguía la música. Cuando fui a ver al otro piano, estaba cerrado el piano, y cuando lo abrí las teclas estaban apachando. Y es en serio, dio demasiado miedo. Yo salí gritando de la clase y llegó mi maestra y me dijo, ¿qué le pasó? Y yo como, ya no quiero estar aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y nos tuvimos que ir porque ella me dijo que ya otras veces habían salido alumnos también así, gritando porque en ese lugar tocan el piano. Mi historia en realidad es como mi hermano. Yo creo que fue cuando él tenía como 5 o 6 años, yo todavía no había nacido, pero fue algo muy fuerte en la casa porque cuando yo tenía esa edad tenían el miedo que las cosas se repitieran. Bueno, recapitulemos un poquito y les cuento rapidísimo qué es lo que pasó. En la casa hay como un camino de terracería para llegar a una parte aledaña a la casa que es como que conecta. Entonces en este lugar ahí se guardaban caballos. Antes mi abuelo guardaba caballos y ganado en este lugar. Da la casualidad que cuando eran como las 6 de la tarde, mi hermano, cuando tenía como 5 años, siempre tenía aquel como que se perdía, se desconectaba y empezaba a caminar para ahí. Empezaba a caminar para allá, y todos los días cuando él no aparecía, mi papá lo iban a encontrar siempre ahí cerca de los caballos. Entonces era como la pregunta por qué iba, y él no se recordaba cómo es que había llegado ahí o por qué había ido ahí. Y pues después empezaban como que a ver, una vez que ya como lo trataron a vigilar, mi abuelo se empezó a dar cuenta que había un pequeño, o sea, es como un hombrecito, y mi abuelo lo atribuía que era el sombrerón, pero que era un hombrecito que era el que lo llamaba. Mi hermano se iba, entonces cuando ya tiempo después empezaron a darse cuenta que al día siguiente los caballos de verdad, o sea, literalmente amanecían con todo el pelo, o sea, diferente o amarrado, cosas así, y tuvieron que casi que con mi hermano agarrarlo cuando eran las 6 de la tarde para que él lo agarrara para ahí, y eso se repitió durante casi 2 años. Entonces cuando yo ya había nacido, era el miedo de que conmigo fuera igual, o de que por él solo había sido una advertencia y conmigo iba a ser algo peor. Pero es algo muy grueso. En mi casa hay como unas 20 historias de terror, y con mis tías es... Pues en sí, la historia que voy a tratar de narrar, estábamos en Zacapa y me recuerdo que nos quedamos ahí, en cierta finca que no voy a decir cuál. Sucede que estábamos pequeños, yo aproximadamente tenía unos 15 años, y sucedió que se escuchaba en el potrero, en el cadero, estaba un caballo, se salió del potrero y todo, y estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y los niños curiosos, salimos, y el capataz fue el que nos dijo, no, o el administrador de la finca, que le llamo, nos dijo, no, vénganse para acá, mañana se van a dar cuenta de qué pasó. Al otro día vimos que el mismo caballo, o sea, estaba amarrado a un poste y tenía unos estribos en las colas de acá, en el cabello de acá, y nos explicaron de que supuestamente era el sombrero. Lo chistoso era que los estribillos los tenía a esta altura, o sea, hasta el cuello del caballo estaba a una altura muy pequeña para que alguien normal lo montara, y siempre el mismo caballo era el que se giraba y se giraba y se giraba. Entonces hasta que un compañero mío se quedó despierto toda la noche, según él, a mí la verdad yo no lo vi, solo escuchaba que el caballo seguía picando, hasta que en cierto momento salió gritando y todo, entró y nos dijo vámonos de aquí, porque según él había visto algo que sí se había subido al caballo. Me hubiera gustado quedarme y tener más valor para verlo, pero no me animé, me dio mucho escepticismo, y tal vez la impresión de verlo me caería como a la madre.